Para crear las tablas en Word tenemos que ir a la cinta de opciones Insertar, al botón Tabla. Desde aquí podemos seleccionar el número de filas y columnas desde el mismo gráfico o ir a Insertar Tabla y especificar el número de filas y columnas exacto que deseo insertar. Vamos a poner 4 columnas y 6 filas. Y una vez que tenemos la tabla insertada, siempre que esté el cursor dentro de la tabla, en la parte de la derecha de la cinta de opciones se me abren las herramientas de tabla. Desde la pestaña Diseño podremos aplicar bordes y sombreados a nuestra tabla. Por un lado tenemos aquí los estilos de tabla ya creados. Si nos colocamos encima de uno nos va a decir el nombre de ese estilo. Por ejemplo, este de aquí. Y ya me aplica una serie de bordes, colores de relleno diferentes a cada una de las filas. Si queremos personalizar nuestra tabla, podemos venir a los botones de bordes y sombreado desde aquí o entrar al menú. Estos botones y este menú son los mismos que nos encontramos en la cinta de inicio. Voy a quitar el estilo para ver nuestra tabla bien. En la pestaña Presentación vamos a tener todas las opciones para personalizar la tabla. A la izquierda del todo tenemos el botón de propiedades que me abre la ventana, que es la misma que teníamos en versiones anteriores, con las siguientes pestañas. Desde tabla, si no especificamos ancho, me va a coger el ancho de tabla de margen a margen que tuviésemos en el momento de insertar la tabla. También lo podría modificar desde aquí, y si no, pues automático. La alineación de la tabla. Si nuestra tabla va a ser más pequeña que nuestra hoja, podemos alinear nuestra tabla al centro o a la derecha. Por ejemplo, así. Si también quisiera escribir alrededor de la tabla, ¿vale? Ahora mismo no podemos escribir. Bueno, ya tengo un texto. Si yo quiero, por ejemplo, el texto alrededor de la tabla, entraríamos a Propiedades y indicaría Ajuste alrededor. Y ya me permite que el texto me aparezca alrededor de la tabla. Vale. Más opciones. Este botón de bordes y sombreado es el mismo de antes. El botón Opciones, muy importante. Tenemos aquí los márgenes de las celdas internos. Esta es la separación que va a haber entre el texto dentro de la celda hasta el borde de la celda. Y la opción de permitir espaciado entre celdas, que lo podemos activar y aplicar la medida. Siguiente pestaña, fila. La fila, si esta casilla está desactivada, va a ser de un alto automático, es decir, se va a ajustar al contenido. Si yo la activo, le podré aplicar más tamaño. Como solo tenía el cursor en la primera, solo me ha cambiado la primera. También puedo usar estos botones de fila anterior y fila siguiente para ir cambiando de fila en fila y se me van actualizando los saltos de la fila. Ocurre lo mismo con columna. En la columna puedo modificar el ancho de columna y con los botones de columna siguiente y columna anterior ir cambiando la selección. Tanto el alto como el ancho los tengo además en la cinta de opciones, en estas opciones de aquí. Volvemos a propiedades. La última pestaña que nos queda es celda. Igual que ocurre en Excel, en las celdas tenemos, además de la alineación horizontal, la que utilizamos en párrafo, tenemos la alineación vertical, que puede ser arriba, en el centro o abajo. Las combinaciones de alineaciones horizontales con verticales las tengo en la cinta de opciones, aquí en estos botones.
Hemos visto el botón propiedades. A continuación tenemos el botón para eliminar filas y columnas y los botones para insertar filas y columnas. Otra opción que podemos utilizar es combinar varias celdas en una. Seleccionando las celdas que quiero convertir en una sola, utilizo la opción de combinar celdas y me la convierte en una. Si yo esta celda la quiero dividir en 3, por ejemplo, tengo el botón dividir celdas, divido en 3 y ya está. Me quedaría de esta manera. Y la opción de separar tabla. Muy bien. Vamos a insertar otra tabla, por ejemplo. Y imaginaros que tengo una lista de artículos, tengo esta información y quiero calcular en la columna de la derecha los totales. Para eso me voy a ir a herramientas de tabla presentación, a la derecha del todo, fórmula. Y me aparece esta operación por defecto. Estas salen en inglés. Si yo no quiero hacer la suma, que en este caso lo que quiero hacer es el producto, voy a pegar función y selecciono producto. Como es de la izquierda, left. Y le puedo aplicar el formato del número que me interese. Entonces lo que le estamos diciendo aquí es que haga el producto, como tengo el cursor aquí, de lo que va a encontrar a la izquierda. Y aceptar. Y me lo hace. En Word no tengo opción de arrastrar fórmula como tengo en Excel, pero si es la última acción que he realizado, pulso control Y y control Y y ya me ha salido. Vale, y aquí abajo voy a hacer los totales. Los totales me va a hacer la suma de lo de arriba. Voy a fórmula, suma, above sería lo de arriba, selecciono el formato y aceptar. Y me calcula la suma de arriba. Repetimos y repetimos con control Y. Y ya estaría la fórmula. Si ahora quiero insertar un gráfico de estos datos, me voy a insertar, gráfico. Fijaros que el cursor lo tengo aquí abajo donde me va a insertar el gráfico. Y me va a abrir una ventana nueva de Excel. Vale. Entonces, se ha insertado el gráfico, pero los datos que me aparecen por defecto no son los que a mí me interesan. Pues selecciono los datos que yo voy a utilizar, voy al Excel y los pego aquí. Fijaros en esta línea azul, que es muy importante, va a ser mi rango de datos. Como mis datos han quedado por dentro de esta línea azul, voy a rectificar el rango. Esto, si queréis, lo podéis borrar. Y ya tengo aquí los datos actualizados. Y una vez que ya tengo los datos actualizados, arriba se me abre herramientas de gráficos con las 3 pestañas para personalizar los gráficos, que esto lo vemos en Excel y funciona exactamente igual. Por último, dentro de tablas, otra herramienta que nos va a venir bien es la de ordenar. A la hora de ordenar, tened presente que voy a seleccionar toda la tabla para que me ordene todos los campos. Puedo ordenar por cualquiera de las columnas y en orden ascendente o descendente. Si quiero, puedo incluir un segundo nivel de orden, si me coinciden dos precios, que me ordene después por artículo y aceptar. Y de esta manera se realizaría la ordenación.